Hola a toda la comunidad. Partimos hoy día un nuevo viaje. Este viaje va a durar un poco más porque es un viaje que le vamos a colocar como título El camino real de un emprendedor en Chile. Y yo no sé cuántos capítulos va a ser esto. La línea de edición, el equipo que ha hecho un excelente trabajo, colocó muchas preguntas, mucho contenido y vamos a ir abordando desde el inicio de cómo partí ese camino del emprendedor en Chile y cómo se llegaron a constituir estas 17 empresas y cómo se empezó de facturar cero a facturar miles de millones de forma mensual y de forma anual. Y después cómo nos fuimos a otros países y cómo fuimos escalando hacia Europa, cómo fuimos escalando y buscando camino en Estados Unidos, cómo fuimos escalando en China. Así que te invito a quedarte hasta el final de este podcast. Vamos a ver si salen muchos capítulos o sale un capítulo. ¿Ya? Veamos qué sale y cómo resulta esta historia para ti. La primera idea de negocio que yo tuve siempre fue vender. Entonces, recuerdo que qué es lo que me llevó a hacer eso, supervivencia 100%, era otro Chile, había menos recursos, yo estoy hablando de los años 90, inicios del 2000, y mi familia pasó por un periodo económico no muy deseado, y me tocó muy corta edad empezar a ayudar a la casa, empezar a ayudar a mi hermano, y empezar también a autosustentarme, y de esa forma salimos a la calle a buscar la aventura, y la verdad es que como niño fue de mucho valor, ¿ya? Y también fue de mucho crecimiento porque ese niño se tuvo que volver hombre. Entonces me tocó acelerar un poco ese proceso de forma interior y de haber trabajado, no sé, recogiendo carritos en el líder o en el Sodimac, de empaque en el Sodimac, lavando autos, descargándole la carga a la gente que iba a comprar al Sodimac, de empaque después. En un momento todo eso yo tenía que cumplir horario. Entonces tenía una jefa de caja, la jefa de caja me asignaba una caja, o tenía en el patio un guardia y tenía que pagar la guardia por lavar auto. Entonces había toda una especie de mafia no legal que existía en ese momento. Después de eso se empezó a legalizar el trabajo infantil eh, y teníais que tener una cierta edad para poder trabajar en Chile de forma legal, que eran entre 14 y 6 años, donde tu mamá te daba una autorización ante notario, que por supuesto mi mamá me la dio, y ahí pude yo trabajar en el líder de forma legal, sin contrato ni nada, pero con una autorización que yo trabajaba los fines de semana o después del colegio cuando era estudiante. En aquellos años yo creo que tenía menos de 14 años, cuando se hizo esa ley o se hizo esa modificación que nos empezaron a pedir carta notarial para trabajar en las grandes tiendas. Y después, al transcurrir del tiempo, empecé a vender celulares. Entonces, estaba todo este tema de los celulares, los Nokia y todo, y yo compraba celulares, los reparaba y los vendía. Entonces, mi primera experiencia en la venta fue la venta de celulares y salía a vender celulares en la, en en la calle. Había en Talca un sector que se llama el Persa y con mi polola salía a vender teléfonos. Después de esos teléfonos le agregué computadores, después de esos computadores le agregué zapatillas y después le agregué ropa y después mi mamá me empezó a acompañar, entonces empezamos a viajar a distintas ferias. Había una feria de una virgen o una feria de algún santo en algún campo, en alguna ciudad, Constitución, Cauquenes. Nos levantaban muy temprano y me acuerdo que teníamos esos bolsos a nylon y resulta que esos bolsos a nylon pesaban mucho y yo siempre fui muy corpulento, de mucha fuerza, siempre tuve una estatura más o menos alta, entonces me daba a mi corta edad, estoy hablando ya de 14, 15 años, para poder ese nivel de fuerza.
Anteriormente ya había trabajado en el campo en mis vacaciones, habíamos recogido choclo, cosechado frambuesa, cortado sandía, papa, ya habíamos en las vacaciones, habíamos hecho varios trabajos que eran bastante sacrificados, los del campo son muy sacrificados, y, y después ya nos mutamos a las ventas. Y la verdad es que ahí fue otro viaje porque cuando llegamos a vender, la venta siempre la hace el vendedor, no la hace el producto. Entonces yo me acuerdo que estaba en Constitución en una feria, que está a Villa de Playa, no me acuerdo cómo se llama la calle, y resulta que yo gritaba, entonces gritaba, yo ofrecía los pantalones, ofrecía las zapatillas, ofrecía todos los productos que ya, y la gente me decía, oiga, no grite tanto, me decía, porque déjese gritar y todo, porque... Y yo, mi meta siempre era vender el 100% de las cosas que llevaba, un 80, 90, o sea, volverme vacío. Entonces llegaba, o sea, a las 8 de la mañana, porque me levantaba a las 5 o 6, viajaba 2 horas y después me iba a las 2 3 4 de la tarde. Me acuerdo comer una churrasca, que es muy típico de la zona, con un café y seguía trabajando. Entonces, la verdad es que me motivó mucho la venta. Mi papá era comerciante, entonces él tenía un camión que transportaba fruta de Talca a Constitución y también tenía un puesto entre medio, que era una localidad, entonces él también se dedicaba mucho a la venta y yo lo veía como él vendía y todo, y él me hablaba de la venta, que era un arte, y él me hablaba de la factura, la guía de despacho, entonces yo de muy chico estuve muy envuelto en el ecosistema de un emprendedor. No al nivel que hoy día hemos llegado, un nivel que, la verdad, yo nunca esperé que fuera tan alto. Fueron cosas que se fueron dando, que las vamos a contar más adelante, pero en general ese fue mi primer camino y lo que me motivó fue 100% supervivencia, o sea, tener para comer, tener para comprarse los útiles escolares, eh, no sé, en ese tiempo salieron los Dickman, que era una cosa que se le colocaba un CD con el subwoofer, eh, era 100% supervivencia, no había como algún otro tipo de intencionalidad. Bueno, entonces seguimos todavía en esa adolescencia en la cual salíamos a vender ropa a estas ferias. Y bueno, después di la PSU y me tocó estudiar Derecho y ahí estuvimos en la universidad trabajando en, como en el campo. Después de eso me hice contratista, empecé a contratar gente para limpiar campo en el despanoje, en todo lo que decía relación con los choclos. También estuve despanojando. Y en segunda universidad, a través de un amigo que era compañero, entré a trabajar con unos abogados. Y ahí tuve mi primera experiencia como de atención a público, que ya veníamos de la venta, pero esta venta un poco en la calle, más informal, de vender perfume y todo eso, hasta ir a una oficina de abogados y empezar a ofrecer un servicio. Entonces, antes de yo estudiar algo de venta, antes de yo capacitarme en convencimiento, en persuasión, la primera capacitación fue la vida, la cual me fue llevando a esos lugares y me tocó un verano entero atender clientes sin ser yo abogado, porque el abogado, el dueño del estudio, se fue de vacaciones, entonces me tocó captar causa y de ahí vi un atisbo mucho que me gustó el derecho penal. Siempre me llamó la atención el derecho penal, el derecho de los reos, todo lo que sale en la tele, y defender a la gente con menos recursos. Y la verdad es que justamente iba en segunda universidad y muchos clientes llegaron y tomaron causas penales a través de mi captación y obviamente después la ejecución de ese abogado. Y seguimos en ese mismo ámbito, siempre tratando de emprender en el área jurídica y empezamos, hicimos una sociedad con un amigo de aquel entonces que está terminando la carrera, yo estaba ya en tercero. Después en cuarto trabajé con otro abogado, un estudio grande, y ahí estuvimos trabajando muy fuerte en todo lo que eran delitos sexuales y, y ahí más que aprender de empresa, aprendí de la vida, de cuánto daño se puede hacer con una denuncia falsa, cuánto daño se puede hacer con una pericia falsa, cuánto daño se puede hacer cuando un médico forense emite un informe con desconocimiento, con poca prolijidad, y me tocó ir a muchas cárceles
a ver imputados y a conversar con ellos y ver la balanza de defender tú, porque vas a tú a ser este, este suerte de verdugo que está defendiendo a una persona a la cual se le acusa un delito súper grave y muchas veces esas personas son inocentes, tuvieron malos informes periciales, tuvieron malas formas de denuncia y el sistema te agarra y no te suelta nunca más. Es una persona así de chiquitita, luchando contra el imperio del derecho, que es todo el auxilio de la fuerza pública, carabineros, PDI, eh, la fiscalía, y cuando está todo ese imperio, todo el poder del Estado contra una persona, la verdad es que la batalla se hace un poco desigual y es muy difícil, aparte de lo que piensa la sociedad de una denuncia como esa, defender esa clase de delito. Bueno, y nuestro primer inicio de la empresa en general fue a través de una empresa de computadores, la cual me tocó hacer un intercambio en Buenos Aires, conocí a una gran amiga y esa amiga se hizo gerenta de adquisiciones de un holder empresarial que hoy día cotiza en la bolsa de Nueva York y partimos importando computadores y vendiendo computadores en Chile de alta tecnología. En aquellos años no habían, por ejemplo, i8, i9, todo lo que hoy día existe, que es normal. En ese tiempo habían solamente Pentium 4, i3 ya era como algo muy avanzado. Y ese fue el primer negocio que hice a gran escala. Me acuerdo que tenía una cuenta corriente de estudiante, ya tenía 22, 23 años, y partimos vendiendo un computador, dos computadores, y llegamos a vender 80, 90 computadores mensuales que costaban 2, 3, 4, 5 millones de pesos. Equipábamos oficinas, yo hacía desde este mueble, por ejemplo, hasta la instalación de un televisor, de las luces. Y empezamos a hacer mucho más con la empresa y empecé a venderles todo. Lo que ellos pidieran yo lo compraba y lo revendía. Y ahí tuve mi primer conocimiento eh, con el servicio de puestos internos. Imagínate tú, 22 años. Me acuerdo que estaba haciendo la práctica en la fiscalía. Todavía no era abogado. Y por esa cuenta corriente ya habían pasado cerca de 300, 400 millones de pesos en movimiento. Entonces un día me llama el banco, el ejecutivo del banco, y me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que me acredites todo esto en 5 días porque de la Fiscalía Nacional del banco me llamaron y tú tenés 22 años y si no te tenemos que denunciar por lavado de dinero. Bueno, dime qué pasó acá. Y resulta que yo ya había integrado a uno de mis hermanos al negocio, que hoy día es pieza esencial en todo esto. Y ese hermano era el que llevaba la contabilidad, estudiaba administración de empresa y le hacía el formulario 29, hacía las facturas, hacía todo el tema contable. Y pensábamos nosotros que era sencillo, que era fácil, y se capacitó para eso y pedía más ayuda. En aquel tiempo mi papá tenía un contador que era una persona ya con mucha edad, que estaba en una especie de retiro, y le íbamos a sacar información y conversábamos con él. Y bueno, y pasó que el servicio de autos internos nos liquida, nos gira por una multa de 75 millones de pesos porque no teníamos cómo acreditar la inversión que se había hecho. Claro, yo en un momento llegué a comprar en un mes 100, 200 millones en computadores, pero todo eso había sido con crédito. ¿Qué crédito? Me preguntaron ustedes. Si no tenía ahí, está ahí recién partiendo, ¿cómo tiene un crédito? No. De vuelta a mi papá, a mi mamá, a mis tíos, a mi hermano, ya con el ahorro que habíamos tenido de esta venta de computadores, habíamos comprado propiedades, la habíamos vendido en remate y, y al final hice un monto, me acuerdo siempre, hice un monto que eran como 60 millones de pesos y yo tenía que tener para la inversión de una factura eran como 90 y tantos. Entonces la persona que representaba la marca, acá que le aprovecho a mandar un saludo, que me sigue en las redes, el otro día conversamos de todo esto de las redes sociales, le mando un saludo, que lo voy a traer al podcast en algún momento para que lo conozcan. Y yo le dije, mira, ¿sabéis qué? Tengo 60 millones, necesito comprar esta cantidad de computadores, la factura era como 94 millones, necesito que me diga un cheque a 30 días, eh, un cheque a 30 días de estos 30 millones. Entonces él se arriesgó conmigo, me aceptó mi cheque de estudiante, me acuerdo siempre que era el Banco Santander, y di ese cheque de 30 millones.
Y me pasó los computadores, porque la representante de la marca acá, y yo se los vendí a esta empresa acá en Chile. Y me acuerdo que ganaba como 1 o 2 millones por computadora, o sea, era una locura. Y desde ahí partió un viaje en la cual yo todas las noches dormía pésimo, entonces incluso hablaba y llamaba a mi hermano si es que pagaron la factura. Y miro las vueltas de la vida, como al cuarto día, supuestamente me pagaban a la semana siguiente. Estaba hablando con mi papá en la casa de él, yo todavía vivía en la casa de ellos, tenía 22 años. Entonces me dice, oye Miguel, ¿y qué pasa si no te pagan? Me pregunta. ¿Qué pasa si no te pagan? Porque le habéis pedido plata a tu tía, a tu abuela, a mí y toda la plata que tenía toda la familia metida en el negocio. Entonces le decía yo, no, papá, tranquilo, van a pagar, van a pagar. Y entonces nos quedamos conversando hasta como no sé, 10 de la noche, 11 de la noche. Y me fui a acostar y reviso el banco, Banco Itaú. Y resulta que llega la plata a las 12:01, después de 4 días casi sin dormir. Bueno, llegó el dinero y ahí partió una batalla contra el servicio de impuesto interno y contra los bancos porque no podían creer que con 22, 23 años tuviera esa cantidad de plata en la cuenta corriente. Y ahí fue mi primer choque con las instituciones de un emprendedor, con el banco que decía que yo lavaba dinero y y con el servicio de impuesto interno que no sabía cómo yo había sacado esa cantidad de plata con 22 años sin tener una familia de grandes recursos económicos. Entonces, la verdad es que ahí tuvimos que contratar una contadora que no me acuerdo cómo me la recomendó uno de los abogados que trabajaba conmigo y ella nos solucionó el problema. Me acuerdo que nos cobró como 5 o 6 millones en aquellos años y nos solucionó el problema y la liquidación quedó en cero y acreditamos todo, de dónde salió, cómo salió, el cheque y ella solucionó el problema y después nos llevó a la contabilidad y fuimos grandes, grandes amigos. Y así partió el primer negocio a gran escala. ¿Qué pasó con ese dinero? Ese dinero se invirtió. Y aquí viene tu primer consejo. ¿En qué se invirtió ese dinero? En mí. Tu primera gran utilidad tienes que invertirla en ti. Había un magíster en Estados Unidos muy caro, que costaba como 21.000 dólares, no más, porque fueron 21 millones de pesos chilenos en aquellos años, como 40.000 dólares, entre el magíster, el viaje, la estadía y todo. Tiene que haber sido como 40 millones de pesos que me gasté en el magíster. Resulta que ese magíster en Estados Unidos me cambió la vida. ¿Por qué me cambió la vida? Porque a una persona que tenía mucho estudio de derecho, porque había trabajado y estudiado 5 o 6 años, le faltaba el convencimiento, la persuasión, hablar bien, comunicarse bien, gesticular bien y escribir bien. Entonces me especialicé en litigación oral y en litigación escrita. Y cuando vuelvo de ese magíster y empiezo a terminar el magíster, lo terminé y todo, la verdad es que en la litigación y en las causas no solamente me fue bien, me fue espectacular. O sea, me acuerdo que pasaban años y yo no perdía una causa en la corte de apelaciones, que son estas cortes de segunda instancia, para los que no saben que los que no son abogados es una corte de segunda instancia. Entonces, la verdad es que fui ganando mucho prestigio y muchos abogados me empezaron a contratar. Muchos jueces, familiares de jueces, querían que nosotros, que yo o que los abogados que trabajaban en mi estudio jurídico, le lleváramos las causas. Y la verdad es que ahí empecé a ganar mucho, mucho, mucho dinero. Y ese dinero siempre se volvió a reinvertir. Se reinvirtió en libros, se reinvirtió en vehículos, se reinvirtió en propiedades, se compraron campos. Siempre es importante que tu gratificación instantánea la mande a largo plazo y que esa gratificación instantánea la postergue y diga, no, ¿sabes qué? Yo quiero una gratificación en largo plazo que me dure muchos años y no la quiero ahora. Evita comprar esa camioneta 4x4 cuando no tenga. Evita comprar esa casa grande o construirte esa casa en el terreno de 5.000 metros cuadrados cuando no lo tengas. Eso hazlo cuando ya haya una empresa conduciéndose, cuando exista un patrimonio que sustente esa camioneta, que sustente esa casa en ese loteo, y cuando en realidad ya el ejercicio de la empresa vaya dando para acá todo ello. Pero cuando estás en el proceso de partida, de formación, esto es igual que un hijo. A un hijo, para que sea la persona que tú quieres que llegue a ser, tienes que educarlo, criarlo
y darle mucho tiempo. Las empresas son exactamente igual. Y después ese hijo te va a gratificar y te va a bendecir y va a devolver todo lo que tú diste en él. Y la empresa es exactamente lo mismo. Después que tú hiciste este hijo, hiciste esa empresa te va a gratificar y te va a dar millones de oportunidades y millones de bendiciones para ti y para todas las personas que tú quieres. Ahí pasamos al tercer capítulo de este podcast. Entonces, el primer error que uno comete como emprendedor es que cuando se formaliza, me acuerdo de haber creado la empresa jurídica, haber iniciado actividades, uno cree que el contador lo subvalora. No, ese contador es contenedor de negocios chico, no, ese contador no sirve, no. Y en realidad, ese contador de negocios chico tiene un conocimiento que tú no tienes. Porque si hubiera tenido un contador desde los inicios, quizás no me hubieran liquidado por esos 75 millones a los 22 años. Quizás el banco no hubiera querido cerrar las cuentas corrientes a los 22 años por tener eso. Entonces lo primero es que contrata profesionales, hazte ayudar por un abogado, por un contador, por especialistas en cada área que tú vas desarrollando. Ese es el primer error que comete el emprendedor, que cree hacerlas todas, cree que lo sabe todo y que solo puede hacerlo todo. No. Las grandes empresas tienen grandes equipos. Los grandes equipos hacen grandes empresas. Piensa tú en el Real Madrid. Piensa en el Barcelona. No es que el jugador juegue solo. Hay un director técnico y hay un gran equipo. Alguien que ataja el gol, alguien que defiende, alguien que tira el pase y otro que mete el gol. Entonces, las empresas son exactamente igual. Grandes empresas, grandes equipos. Grandes equipos, grandes empresas. Así que construye tu equipo. Los errores más caros y dolorosos que he cometido en mi vida han sido confiar. Y te voy a contar dos. Me acuerdo de haber hecho un negocio con una persona de nacionalidad china que me invitó a su casa. Eh, Esto pasó hace como 4 años atrás ya, 4 o 5 años atrás. Y, y resulta que el negocio, él quería que hiciéramos negocio juntos, que fuéramos socios, y yo confié. Y esto es aprendizaje 100%, que lo dije en otro podcast de cómo trabajar con la cultura china. Y resulta que al final ese fracaso, ese negocio fracasó, y no solamente fracasó, demandaron a una de mis empresas, embargaron uno de mis campos, y todo, y tuve que querellarme por estafa, y ahí fue mi primer fracaso, que yo no lo vio como fracaso, porque para mí fue un éxito. Fracaso es cuando tú te pasa algo negativo y te quedas ahí en el piso. Pero cuando tú te pasa algo negativo, vamos, y sale, ahí en realidad estás buscando el éxito. Pero fue muy doloroso, me trabajó mucho el ego de tener este abogado exitoso, que ganaba mucho dinero, que fuera demandado a una de sus empresas y que más encima se lo hubieran jodido. Entonces la verdad es que atacó muy fuerte mi ego, e incluso estuve en psicólogo por esa causa, y me di cuenta y empecé a buscar qué es lo que en realidad me había perturbado tanto emocional como psicológicamente. Bueno, gracias a Dios todo eso siempre, hay un dicho que dice la justicia tarda pero llega, ya todo se solucionó, terminamos a través de un acuerdo, se liberaron los campos, pero esa empresa hoy día ya no existe en Chile, porque en realidad todas esas malas prácticas, chiquillos, siempre, siempre, siempre tienen bracitos cortos. Siempre tienen que ser lo más derechos en los negocios, dar la cara, ir de frente y tienen que hacer cosas que apunten a largo plazo, que duren 100, 200, 300 años, o sea, que después lo administren sus hijos, los hijos de sus hijos, siempre proyecten cosas a largo aliento. De esa forma van a estar tranquilos y su negocio va a tener pie solo y va a avanzar. El otro gran fracaso o gran dolor que tuve en relación a lo mismo fue nuevamente confiar. Entre una licitación grande de miles de millones y resulta que, esto es para que ustedes aprendan, cuando uno entra a una licitación, uno entra a una área de una municipalidad. Entonces en esa área de esa municipalidad existen distintas direcciones. Dirección de seguridad, dirección de obras públicas, dirección de control, dirección del administrador, la secretaría municipal, y cada uno de ellos tiene que dar un voto de legalidad. Entonces, en aquel momento,
el hito de esa municipalidad me pide cambiar los vehículos, ¿ya? Porque a él le servían más, la licitación decía vehículo A, y, y él me pide los vehículos B. Entonces uno de muy buena gente y uno quería avanzar y que la licitación ganara, yo le digo, no, no hay problema, cambiemos los vehículos B, si lo importante es lo que la municipalidad necesita y todo. Entonces, y el momento después de cuando empiezan a aprobar todo eso, llegó a la dirección de control, y la dirección de control, que era otra persona, otro ente, que no funcionaba con este otro director, rechazó todo. Y ese fue un control de legalidad. Y yo era empresario, no era director de nada ni funcionario municipal. Entonces, después querían bajar la licitación y yo ya había invertido miles de millones. O sea, fue una locura, ¿ya? Así que ahí a instruirse. Ahí aprendí mucho, mucho, mucho de derecho administrativo, de derecho municipal, mucho. De principio, estricta sujeción a las bases. O sea, tanto la institución pública como tú como privado, 100% a las bases. O sea, no muevas ni un clavo, primer consejo. Segundo, no confíes. No confíes en nadie. ¿Ya? No confíes en nadie, porque al final, cuando hay un problema en todas estas relaciones comerciales, cada uno va a salvar lo que crea que tiene que salvar, y siempre se va a cortar el hilo más delgado. Entonces yo seguí perseverando, ¿eh? Y mira lo que pasó. Esa persona que nos instó a hacer este cambio ya no está en la municipalidad, fue despedida. Ese director que entrampó todo esto ya no está en la municipalidad. Entonces, son muchas cosas que uno va aprendiendo en la vida de empresario y que te van pasando. Y me acuerdo que eso específicamente me llevó por primera vez al psiquiatra. Era tanta la ansiedad que tenía, era tanto el pensamiento negativo, que iba a quebrar, que lo iba a perder todo, que tuve que buscar otras herramientas que yo no conocía, que hoy día se las aconsejo, pero vayan al psicólogo, vayan al psiquiatra, si se sienten mal por algo en su vida, algo que les está perjudicando, tomen acción y busquen ayuda, hay coaching, yo les puedo dar todos los datos que ahí me han servido, lectura. Entonces es importante que tomen acción y busquen soluciones, no se queden en el lugar que están. Si tú quieres cosas distintas en tu vida, toma acción con cosas distintas para que te lleven a eso. Si haces siempre lo mismo, tendrás siempre los mismos resultados. Si haces cosas distintas, tendrás resultados distintos. Así que ojo ahí. Mira, acá siempre uno le dicen a los emprendedores, no, tú tienes que hacer lo que te gustan, hace tu hobby. Y la verdad es que yo estoy en total desacuerdo. Un negocio es un negocio. El negocio tiene que pagar sueldo, el negocio tiene que pagar deuda, el negocio tiene que pagar arriendo, pagar la luz, pagar el agua. No puede ser un negocio tu hobby, ¿ya? Yo estoy totalmente de desacuerdo porque las cosas se mezclan y eso es lo que realmente te lleva a la quiebra. Entonces, por ejemplo, he tenido que muchos negocios dejarlo o postergarlo. La importadora, en la pandemia era imposible seguirlo. O sea, los costos de transporte marítimo era ilógico. En su momento dejé la exportadora porque en realidad fue un fracaso exportar fruta fresca por todo el tema del COVID. Eh, Tuve que darle mucha alza al transporte y al rentacar porque no habían vehículos. Entonces, como no habían vehículos, la gente tenía que transportarse y empezamos a comprar vehículos usados y agrandamos el rentacar de 0 a 500, 600 vehículos. Entonces, eso tú tienes que analizarlo de forma fría, date el tiempo, ¿ya? Sale del bosque, ve el bosque desde afuera, aíslate, anda a una playa solo, anda a un cerro solo y medita lo que estás haciendo. Porque esta es la vida real. Las decisiones que tomes hoy día van a tener eco en el mañana. Entonces es importante que te des cuenta cuando tienes que salirte de ese negocio. Y eso básicamente es cuando te falta el dinero. Cuando tu bolsillo está vacío o el bolsillo de ese negocio está vacío, salte de ahí, al tiro. No, que el próximo mes, no, que el próximo... No, salte. Si no tienes una proyección a largo plazo y no tienes cómo apalancar esa pérdida con otra empresa que esté generando ganancia, olvídate y sal de ahí. Porque si no, lo vaya a pasar mal y vaya a quebrar. Muchas personas me dicen, no, que emprender no es para todo. No, que tener un negocio no es para todo. Chiquillos, en la vida todo se aprende,
¿ya? Yo no sabía exportar, hoy día soy exportador. No sabía importar, hoy día soy importador. No sabía de vehículos, hoy día tengo rentacar, lubricentro, mecánica. Entonces, si no puedes estudiarlo para aprender, puedes traer a alguien que te enseñe o que haga ese trabajo por ti. Entonces, busca algo que tenga un mercado, estudia el mercado y que además de eso te llame la atención a hacerlo. O sea, que tú te levantes todas las mañanas con esa energía, con esa vibración y ya, hoy día voy a hacer esto y voy a hacer esto otro y va a salir de esta forma y si no sale de esta forma lo hago de esta otra forma. Cuando me piden consejos de qué invertir, invierte en algo que te guste, pero que no sea tu hobby. ¿Ya? El hobby es totalmente distinto, pero sí te tiene que gustar, sí te tiene que motivar y sí tiene que ser algo escalable. Y las personas que me dicen, no, es que yo voy a renunciar, o cómo puedo renunciar, o cómo cambio mi vida, es simple, parte. Cuando partiste, no te detengas. Y cuando no te detengas, entrégalo, pero yo le digo a tope, a toda mi gente le digo a tope. Y aquí te quiero contar una historia que la leí en un libro que me hizo mucho sentido. Entonces, había un discípulo que, que le decía a Sócrates que él quería ser como él. Entonces le decía al filósofo Sócrates, maestro, maestro, yo quiero ser como usted. ¿Cómo puedo llegar a ese nivel de conocimiento, de sabiduría? Y esto, replíquelo en lo que ustedes quieren en su vida. Entonces, Sócrates le dice al discípulo, bueno, mañana a las 5 de la mañana anda a tal playa, nos vemos ahí. Entonces, llega el otro día el discípulo a las 5 de la mañana y estaba Sócrates en el mar. Entonces le dijo, maestro, aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer para ser como tú y tener ese grado de sabiduría? Entonces Sócrates le contesta, discípulo, mañana vuelve a las 5 de la mañana al mismo lugar y te voy a dar el secreto que necesitas saber. Entonces vamos al otro día y el otro día llega el discípulo a las 5 de la mañana y estaba nuevamente Sócrates en el agua. Y le dice, maestro, maestro, estoy acá. Entonces el Sócrates le dice, acércate. Se acerca al discípulo, lo toma a Sócrates y lo hunde en el agua, en la playa. Entonces el discípulo no podía respirar, no podía respirar, casi se estaba ahogando. Entonces de repente lo suelta a Sócrates. Sócrates le dice, para tú tener el nivel de conocimiento que yo tengo y el nivel de sabiduría, tienes que querer saber como en este momento quisiste respirar. Si tú trabajas con ese grado de desesperación, con ese grado de necesidad, vas a tener resultados inimaginables. Así que cuando intentes rendirte, piensa en esa historia de que tienes que trabajar como si me faltara respirar. Te dejo esa historia, medítala y de esa forma vaya a ir al siguiente nivel. Oye, te dejo invitado para el próximo capítulo. Primero te agradezco por haberte quedado hasta el tiempo final y espero que toda esta historia y todas estas experiencias que te he ido contando te sirvan. Mis amigos dicen que yo tengo vida de perro porque tengo 34 años pero como 80 vivido y eso lo vamos a ir contando en todas estas experiencias y te invito a seguir el podcast de Haz que las cosas sucedan, a darle like, a compartirlo, suscríbete para que más gente le llegue esta información, que es una información absolutamente gratuita, para que más gente pueda impactar en la realidad en su ecosistema, donar y generar un buen empresariado, un buen emprendimiento, que haya una virtud, que haya espiritualidad y que además de eso haya una proyección a largo plazo en lo que tú estás haciendo. Antes de irnos, como siempre te aconsejo un libro. Recuerda que leer es esencial. Te invito a leer. Te voy a dejar un libro que me hizo mucho sentido, que fue en un momento en mi vida que necesitaba disciplinarme, disciplinarme en los ejercicios, en el estudio, disciplinarme en la vida en general, en la rutina, en mi propósito, en mis emociones, y te va a servir mucho para ser emprendedor o de emprendedor pasar a ser un gran empresario o de un gran empresario pasar a ser un corporativo. Todo eso es disciplina. Y te dejo este libro que se llama La disciplina marcará tu destino. Léelo, coméntame qué te pareció el libro y lo vamos comentando en el siguiente podcast. Nos vemos.